Ella caminaba por el bosque buscando un lugar donde llorar en paz y encontró un tren oxidado que llevaba décadas olvidado entre los árboles. Pero cuando se acercó, vio su nombre grabado en uno de los vagones. Antes de continuar, suscríbete a este canal porque lo que descubrió Lucía Sandoval te helará la sangre. Lucía tenía 36 años cuando su mundo se derrumbó. Viuda desde hacía apenas 3 meses, cargaba sobre sus hombros un dolor que no podía compartir con nadie. Su marido, Rafael, había muerto en un accidente extraño. Su camioneta se había salido del camino en una curva que conocía perfectamente. No había lluvia esa noche, no había neblina. Simplemente perdió el control y el vehículo cayó por el precipicio. Pero Lucía sabía que había algo más, algo que no podía explicar, algo que la atormentaba cada noche cuando cerraba los ojos. Ahora estaba sola con sus 2 hijos. Mateo, de 9 años, había dejado de sonreír desde el funeral. Se había vuelto silencioso, observador, como si cargara secretos que no debía conocer a su edad. Valentina, de apenas 5 años, preguntaba cada noche cuándo volvería papá, y cada noche Lucía tenía que mentirle con lágrimas en los ojos. Trabajaba como maestra en la escuela primaria del pueblo, San Rafael del Monte, un lugar pequeño enclavado en las montañas colombianas donde todos se conocían y los secretos duraban poco. Pero había un secreto que Lucía guardaba, un secreto que ni siquiera Rafael había conocido del todo. Los Sandoval no eran una familia cualquiera, eran una familia marcada. Esa tarde de octubre, después de dejar a los niños con su madre, Lucía necesitaba estar sola. Necesitaba caminar, necesitaba respirar sin sentir que el aire le quemaba los pulmones. Tomó un sendero que se adentraba en el bosque de pinos, un lugar que la gente del pueblo evitaba. Le llamaban el Bosque de las Viudas. Nadie entraba ahí. Las madres advertían a sus hijos que se mantuvieran alejados. Los hombres mayores contaban historias sobre mujeres que habían desaparecido entre esos árboles hacía décadas. Pero Lucía no creía en leyendas, o al menos eso se decía a sí misma. Caminó durante casi 1 hora. El suelo estaba cubierto de agujas de pino y hojas húmedas. La neblina comenzaba a trepar desde el valle. El silencio era absoluto. Ni siquiera los pájaros cantaban en ese lugar. Y entonces lo vio. Al principio pensó que era una ilusión, una sombra entre los árboles, pero cuando se acercó su corazón comenzó a latir más rápido. Era un tren completo. 4 vagones de carga oxidados, cubiertos de musgo y enredaderas. Los rieles sobre los que descansaba estaban hundidos en la tierra, casi completamente devorados por la vegetación. Las ruedas estaban oxidadas hasta el punto de parecer esculturas de hierro podrido. Lucía se detuvo a unos metros de distancia. ¿Cómo había llegado un tren hasta ahí? No había vías que condujeran a ese lugar. No había caminos. Era como si el bosque lo hubiera tragado hacía mucho tiempo y lo hubiera escupido en ese claro olvidado. Se acercó despacio. El metal crujía bajo su mano cuando lo tocó. Frío, húmedo, real. Caminó a lo largo del primer vagón. Las puertas estaban cerradas con candados oxidados que se desmoronaban al menor contacto. Las ventanas estaban cubiertas de mugre y telarañas, pero había algo más, algo que hizo que sus piernas se detuvieran en seco. En el costado del segundo vagón, grabado en el metal con letras toscas y profundas, había un nombre: Lucía Sandoval. Su nombre completo. Lucía retrocedió un paso, luego otro. Su respiración se volvió irregular. Miró a su alrededor buscando alguna explicación. Tal vez era una broma. Tal vez alguien del pueblo sabía que ella venía aquí. Pero eso no tenía sentido. Nadie sabía que había salido esa tarde, ni siquiera su madre. Se acercó otra vez. Pasó los dedos sobre las letras. Estaban grabadas con fuerza, con violencia, como si alguien hubiera usado algo afilado y pesado para marcar el metal. Y las letras estaban oxidadas. No eran recientes, llevaban años ahí, décadas tal vez, pero lo que no sabía era que ese no era el único nombre grabado en el tren. Lucía caminó hacia el tercer vagón, y ahí, en letras idénticas, encontró otro nombre: Catalina Sandoval, su bisabuela. El aire se le escapó de los pulmones. Catalina había muerto hacía más de 100 años. Lucía apenas sabía algo de ella, solo que había enviudado joven.
que había desaparecido una noche y nunca volvió, que la encontraron semanas después en el bosque, muerta, con los ojos abiertos y las manos cerradas alrededor de algo que nadie pudo identificar. Lucía siguió caminando. En el cuarto vagón había más nombres: Elena Sandoval, Isabel Sandoval, Mariana Sandoval, todas mujeres de su familia, todas viudas, todas muertas en circunstancias extrañas. Un escalofrío recorrió su espalda. Dio un paso atrás y tropezó con algo. Cayó al suelo. Sus manos se hundieron en la tierra húmeda y entonces sintió algo duro bajo sus dedos. Lo sacó de la tierra. Era un objeto de metal, pequeño, oxidado. Lo limpió con la manga de su abrigo. Era una llave antigua con un mango decorado, y en el mango había una inscripción casi borrada por el tiempo: Vagón 2. Lucía levantó la vista hacia el segundo vagón, hacia el vagón con su nombre. No quería hacerlo. Cada instinto en su cuerpo le gritaba que se fuera, que corriera, que nunca volviera a ese lugar, pero algo más fuerte la empujaba hacia adelante. Necesitaba saber, necesitaba entender por qué su nombre estaba ahí. Se puso de pie, caminó hacia la puerta del vagón. El candado estaba tan oxidado que se desmoronó cuando insertó la llave. La puerta chirrió al abrirse. Un olor a humedad, a madera podrida y a algo más salió de las sombras del interior. Lucía entró. La luz del atardecer apenas penetraba por las ventanas sucias, pero alcanzaba para ver. El vagón estaba vacío, o casi. En el centro había una mesa de madera carcomida, y sobre la mesa había objetos. Lucía se acercó despacio. Había velas derretidas, fotografías amarillentas, un rosario negro y un libro, un diario viejo con tapas de cuero agrietado. Tomó el diario con manos temblorosas. La primera página tenía una fecha escrita con tinta desvaída: 15 de marzo de 1890. Y debajo, un nombre: Catalina Sandoval. Si estás leyendo esto, eres la siguiente. Un susurro recorrió el vagón. No era el viento, no era su imaginación, era una voz, baja, femenina, dolida. Bienvenida. Lucía dejó caer el diario, se dio vuelta rápidamente, pero no había nadie. El vagón estaba vacío, o eso parecía, hasta que una noche entendió que no estaba sola. Las sombras en las esquinas del vagón comenzaron a moverse, a tomar forma. Lucía retrocedió hasta chocar contra la mesa. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos, y entonces las vio: figuras de mujeres, translúcidas, vestidas con ropas de diferentes épocas, todas con el rostro pálido, todas con los ojos hundidos y tristes, todas mirándola con una mezcla de compasión y advertencia. «Eres una Sandoval», susurró una de ellas. «Eres viuda. El tren te ha estado esperando». Lucía quiso gritar, pero no le salió la voz. Quiso correr, pero sus piernas no respondían. «¿Qué quieren de mí?», logró susurrar con voz quebrada. La figura que había hablado dio un paso adelante. Era joven, no tendría más de 30 años. Vestía un traje negro de luto del siglo XIX. «No queremos nada», dijo con voz hueca. «Solo te advertimos, el pacto debe cumplirse, como se cumplió con nosotras, como se cumplirá contigo». «¿Qué pacto? Yo no hice ningún pacto». «No tú», susurró otra voz. Esta venía de una mujer mayor, con el cabello gris recogido en un moño. «Catalina, tu bisabuela. Ella lo hizo por todas nosotras, para salvar a sus hijos, para salvar al pueblo de la enfermedad que lo estaba matando. Pero todo pacto tiene un precio». Lucía sintió que sus rodillas cedían. Se dejó caer contra la mesa. «¿Qué precio?». Las mujeres la miraron en silencio, y entonces, al unísono, todas señalaron hacia las fotografías sobre la mesa. Lucía las tomó con manos temblorosas. Eran fotografías antiguas, en blanco y negro. La primera mostraba a una mujer joven con 2 niños. La mujer tenía el rostro marcado por el dolor. Los niños miraban a la cámara con ojos grandes y asustados. Era Catalina. Y sus hijos. La segunda fotografía mostraba a otra mujer, Elena Sandoval, también con niños, también con esa misma mirada de dolor. Y así todas las fotografías, cada viuda Sandoval, cada una con sus hijos, cada una marcada por el mismo destino. El pacto protege a los hijos.
susurró Catalina, la primera figura. Pero cobra a las madres. Cuando una mujer Sandoval enviuda, el tren la reclama. Su vida a cambio de la vida de sus hijos. Ese fue el trato. Ese fue el momento en que todo cambió. Lucía entendió. Entendió por qué todas las mujeres de su familia habían muerto jóvenes después de enviudar. Entendió por qué sus hijos siempre sobrevivían, por qué prosperaban, por qué vivían vidas largas y plenas mientras sus madres se desvanecían como sombras. No, murmuró Lucía. No, yo tengo 2 hijos, Mateo y Valentina. Ellos me necesitan, no pueden crecer sin madre. Todos nosotros pensamos lo mismo, dijo Elena con tristeza. Pero el pacto no pregunta, el pacto cobra. Lucía sintió un peso en el pecho, como si algo invisible la estuviera aplastando. El aire se volvió más frío, las sombras más densas, y entonces lo vio. En la esquina más oscura del vagón, algo se movía. No era una mujer, era algo más grande, más oscuro. Una presencia que hacía que las otras figuras retrocedieran con miedo. Era el guardián del pacto, la cosa que Catalina había invocado hacía más de un siglo, la cosa que cobraba las deudas. Se acercó a Lucía lentamente. No tenía forma definida. Era solo oscuridad. Oscuridad que se movía, que respiraba, que susurraba con 1000 voces a la vez. Tu tiempo ha llegado, Lucía Sandoval. Como llegó el de todas las que vinieron antes. Puedes resistir, puedes luchar, pero al final, todas vienen al tren. Todas cumplen el pacto. Lucía cerró los ojos. Pensó en Mateo, en su mirada seria y triste. Pensó en Valentina, en sus preguntas inocentes, en cómo lloraba por las noches llamando a su padre. Y entonces, algo dentro de ella se quebró. No era miedo, era determinación. Abrió los ojos y miró directamente a la oscuridad. No voy a cumplir ese pacto. No voy a dejar a mis hijos huérfanos y voy a encontrar la forma de romper esta maldición, aunque sea lo último que haga. Lo que vio no tenía explicación. La oscuridad rugió. El vagón entero tembló. Las fotografías volaron de la mesa. El diario se abrió solo y sus páginas comenzaron a pasar rápidamente, como si un viento invisible las moviera. Y entonces se detuvo en una página específica. Lucía la tomó. Estaba escrita con letra temblorosa. Era la última entrada del diario de Catalina. Si alguna de mis descendientes lee esto, debe saber la verdad. El pacto puede romperse, pero solo con un sacrificio igual al que lo creó. Una vida voluntaria, no cobrada, entregada, y debe ser entregada en el mismo lugar donde nació el pacto, en el corazón del tren, en el vagón 1. Lucía levantó la vista. Las mujeres la miraban con esperanza por primera vez. ¿Nadie lo intentó antes?, preguntó Lucía. Todas teníamos miedo, susurró Catalina. Todas elegimos huir en lugar de enfrentar. Pero tú eres diferente. Puedo verlo. Tienes algo que nosotras perdimos hace mucho tiempo. ¿Qué? Esperanza. ¿Qué encontrará Lucía en el vagón 1? ¿Podrá romper el pacto que ha cobrado la vida de generaciones de mujeres Sandoval? La verdad que está por descubrir cambiará su vida para siempre. Lucía tomó el diario con fuerza. Sus manos ya no temblaban. Su respiración se había calmado. Miró a las mujeres que la rodeaban, a todas esas viudas atrapadas entre la vida y la muerte, y tomó una decisión. «Voy al vagón 1», dijo con voz firme, «y voy a terminar con esto». Las figuras retrocedieron. Incluso la oscuridad pareció dudar por un momento. Catalina dio un paso adelante. «Si entras ahí, no hay garantía de que salgas. El corazón del tren es donde el pacto tiene más poder. Es donde todo comenzó y es donde todo puede terminar, o donde todo puede consumirte». «No me importa», respondió Lucía. «Mis hijos no van a crecer preguntándose por qué su madre desapareció. No van a cargar con esta maldición. Termina conmigo». Salió del segundo vagón. La neblina se había vuelto más espesa. El sol estaba cayendo detrás de las montañas. Pronto sería de noche, y Lucía sabía que no podía estar en ese bosque cuando oscureciera. Caminó hacia el primer vagón. Era diferente a los otros, más grande, más viejo. El metal estaba tan oxidado que parecía que se desmoronaría con solo tocarlo, pero había algo más.
Las enredaderas que cubrían los otros vagones evitaban este, como si incluso la naturaleza supiera que debía mantenerse alejada. La puerta estaba entreabierta. Un olor nauseabundo salía del interior, a podrido, a muerte, a algo que llevaba demasiado tiempo encerrado. Lucía empujó la puerta. El chirrido del metal resonó en el bosque silencioso. Entró. Lo primero que notó fue el frío, un frío que no era natural, que le calaba hasta los huesos, que hacía que su respiración se volviera visible en nubes espesas, como si hubiera entrado a un congelador. El vagón estaba casi vacío. Solo había una estructura en el centro, una especie de altar, hecho de madera oscura y piedras apiladas. Y sobre el altar había objetos personales de todas las viudas Sandoval, un anillo de bodas, una fotografía quemada, un mechón de cabello atado con un listón negro, un cuchillo oxidado y en el centro una caja de metal. Lucía se acercó despacio. Cada paso resonaba de forma extraña, como si el suelo fuera hueco, como si debajo hubiera un vacío infinito. Tomó la caja. Estaba fría, tan fría que le quemaba las manos. La abrió con cuidado. Dentro había un contrato, un documento escrito a mano con tinta negra, y al final una firma, la firma de Catalina Sandoval, pero no estaba escrita con tinta, estaba escrita con sangre. Lucía leyó el documento. Cada palabra era una puñalada. Yo, Catalina Sandoval, entrego mi vida y la vida de todas las mujeres viudas de mi linaje a cambio de la protección y prosperidad de mis hijos y los hijos de mis descendientes. Que ningún mal los toque, que ninguna enfermedad los consuma, que vivan largas vidas llenas de bendiciones. Pero cuando una mujer Sandoval enviude, su vida será mía. Su alma permanecerá en el tren hasta que el pacto se rompa o hasta que la última Sandoval deje de existir. Y debajo, con letra diferente, más reciente, había algo más escrito. Para romper el pacto, una vida debe ser entregada voluntariamente, no por obligación, no por miedo, sino por amor, un amor más fuerte que la muerte, un amor que elija el sacrificio sin esperar nada a cambio. Lucía cerró la caja. Entendió lo que tenía que hacer, pero entonces una voz la detuvo. No era una voz de mujer, era una voz profunda, antigua, la voz de la oscuridad que había visto en el segundo vagón. ¿Estás dispuesta a morir por ellos? ¿A desaparecer? ¿A que tus hijos crezcan sin ti? ¿A que olviden tu rostro? ¿Tu voz? ¿Tu amor? Lucía se dio vuelta. La oscuridad estaba ahí, llenaba todo el vagón, se movía como humo negro, tomaba formas, rostros, los rostros de todas las viudas que habían muerto antes. Tus hijos te necesitan, continuó la voz. Mateo está roto. Valentina no entiende. Sin ti se perderán, se destruirán. ¿Vale la pena romper el pacto si el precio es su sufrimiento? Fue ahí cuando algo dentro de ella se quebró de una forma diferente. Lucía cayó de rodillas. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Pensó en Mateo, en cómo había dejado de hablar después del funeral, en cómo se despertaba gritando por las noches. Pensó en Valentina, en cómo todavía ponía un plato para su padre en la mesa, en cómo le hablaba como si pudiera escucharla. No puedo dejarlos, susurró. No puedo. Son muy pequeños, me necesitan. Entonces quédate, susurró la oscuridad. Vive unos años más. Deja que crezcan un poco, y cuando sea el momento, ven al tren, como todas las demás. Lucía cerró los ojos. Sería tan fácil aceptar, vivir unos años más, ver a sus hijos crecer un poco, y luego cumplir el pacto. Pero entonces recordó algo. Recordó la última noche que pasó con Rafael. Él había estado extraño, nervioso, como si supiera que algo malo iba a pasar. Y le había dicho algo que en ese momento no entendió. Si algo me pasa, Lucía, cuida a los niños, pero sobre todo, cuídate a ti misma, porque si tú caes, ellos caen contigo. Eres su mundo, eres su fuerza, no lo olvides nunca. Y entonces entendió la verdad. Rafael sabía, de alguna forma sabía sobre el pacto, sobre la maldición, y había intentado advertirle, pero ella no había escuchado, no había querido escuchar. Lucía abrió los ojos, se puso de pie.
Limpió sus lágrimas con el dorso de la mano. «Tienes razón», dijo mirando a la oscuridad. «Mis hijos me necesitan, y por eso no voy a morir, ni hoy ni cuando ellos sean mayores, porque el verdadero sacrificio no es morir por ellos, es vivir por ellos, es romper las cadenas que los mantienen prisioneros de un pasado que no eligieron». La oscuridad rugió. El vagón entero tembló, pero Lucía no retrocedió. «Catalina cometió un error», continuó. «Pensó que para salvar a sus hijos tenía que darlo todo, incluso su vida, incluso las vidas de sus descendientes. Pero el verdadero amor no exige sacrificios de sangre, exige valor, exige que rompamos los ciclos, que digamos no más». Tomó el contrato, lo sostuvo frente a ella. «Este pacto fue hecho con miedo, con desesperación, y yo lo rompo con amor, con esperanza, con la certeza de que mis hijos merecen una madre viva, no un fantasma atrapado en un tren». Y entonces hizo algo que ninguna viuda Sandoval había hecho antes. Rasgó el contrato. El papel era viejo, quebradizo, pero cuando se rompió, el sonido fue ensordecedor, como si 1000 voces gritaran al mismo tiempo, como si el mundo entero se agrietara. La oscuridad se retorció, tomó formas monstruosas, garras, colmillos, rostros deformados por la rabia. «No puedes romperlo. El pacto está sellado con sangre, necesita sangre para deshacerse». «Entonces toma la mía», dijo Lucía. Tomó el cuchillo oxidado del altar, se cortó la palma de la mano. La sangre brotó rápida y oscura, la dejó caer sobre los pedazos del contrato. «Esta es mi sangre, dada voluntariamente, no por obligación, no por miedo, sino por amor a mis hijos, por amor a todas las mujeres Sandoval que murieron creyendo que no había otra opción, que esto termine, ahora, para siempre». Lo que vio no tenía explicación. Los pedazos del contrato comenzaron a arder, pero no con fuego rojo, con fuego blanco, brillante, cegador. La oscuridad chilló, se retorció, comenzó a disolverse como humo bajo la luz del sol, y entonces las mujeres aparecieron otra vez, todas las viudas Sandoval, pero esta vez eran diferentes. Ya no estaban pálidas, ya no tenían los ojos hundidos, brillaban, como si una luz interior las iluminara. Catalina se acercó a Lucía, extendió una mano y tocó su mejilla. «Hiciste lo que yo no pude hacer», susurró con una sonrisa. «Elegiste la vida, elegiste el amor, y nos liberaste a todas». Una por una, las mujeres comenzaron a desvanecerse, pero no con tristeza, con paz, con gratitud, con una sonrisa que llevaban siglos sin poder mostrar. «Cuida a tus hijos», dijo Catalina antes de desaparecer, «y diles que las mujeres Sandoval ya no están malditas, diles que ahora son libres». Y entonces Lucía se quedó sola en el vagón. El frío había desaparecido, el olor nauseabundo se había ido, y cuando salió del tren, vio que el sol estaba saliendo, no cayendo, saliendo. Había pasado toda la noche ahí dentro, pero no lo había sentido. El tiempo dentro del tren no era el mismo que afuera. Corrió por el bosque, corrió como nunca había corrido en su vida. Y cuando llegó a su casa, Mateo y Valentina la esperaban en la puerta con su madre. Valentina corrió hacia ella. Lucía la levantó en brazos y la apretó con fuerza. Mateo se acercó despacio, la miró a los ojos y por primera vez en 3 meses sonrió. «Mamá», dijo con voz suave, «tuve un sueño. Soñé que una señora muy bonita me decía que ya no tuviera miedo, que tú ibas a estar bien. ¿Es verdad?». Lucía lo abrazó, lloró, pero esta vez no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de liberación. «Sí, mi amor, es verdad. Voy a estar bien. Todos vamos a estar bien». 3 meses después, Lucía regresó al bosque con sus hijos. El tren seguía ahí, pero era diferente. Las enredaderas lo cubrían por completo. Los vagones parecían parte del paisaje, como si siempre hubieran pertenecido ahí. Y los nombres, todos los nombres grabados en el metal habían desaparecido. Lucía tocó el vagón 2, el que había llevado su nombre. Ahora solo había metal oxidado y musgo, nada más. «¿Qué es este lugar, mamá?», preguntó Valentina. Lucía se arrodilló frente a ella, la miró a los ojos.
Es un lugar donde nuestras abuelas estuvieron atrapadas durante mucho tiempo, pero ya no lo están. Ahora son libres, y nosotros también. Mateo se acercó al tren. Tocó el metal con cuidado. ¿Por eso ya no tengo pesadillas? Sí, mi amor, por eso. Lucía aprendió algo que todas las mujeres Sandoval habían olvidado durante generaciones: que el amor verdadero no exige sacrificios imposibles, que las madres no tienen que morir para que sus hijos vivan, que romper las maldiciones no requiere sangre ni magia, solo requiere valor, el valor de decir no más, el valor de elegir la vida, el valor de creer que el futuro puede ser diferente al pasado. El tren nunca volvió a reclamar a nadie. El bosque dejó de ser un lugar prohibido y el pueblo de San Rafael del Monte dejó de contar historias sobre viudas desaparecidas. Pero Lucía nunca olvidó a Catalina, a Elena, a Isabel, a Mariana, a todas las mujeres que pagaron un precio que nunca debieron pagar, y cada año, en el aniversario del día en que rompió el pacto, Lucía regresaba al bosque con sus hijos, llevaban flores, las dejaban junto al tren, y rezaban por las almas que finalmente habían encontrado paz. Porque al final, Lucía aprendió que la verdadera fuerza no está en aceptar nuestro destino, está en cambiarlo, en negarnos a repetir los errores del pasado, en elegir vivir, aunque el mundo nos diga que debemos desaparecer. ¿Y tú? ¿Qué harías si descubrieras que tu familia lleva generaciones pagando el precio de un pacto que nunca debió hacerse? ¿Tendrías el valor de romperlo? Déjamelo en los comentarios porque me encanta leer tus historias. Si este relato te estremeció, suscríbete a este canal y activa la campanita para no perderte más historias que te dejarán sin aliento. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, recuerda que ninguna maldición es más fuerte que el amor de una madre dispuesta a luchar por sus hijos.